Mucho se habla y se sabe sobre la Revolución Rusa, sus causas, su proceso y sus consecuencias. Pero también, a pesar de todo ello, también se habla sobre la enigmática noche de aquel junio de 1918, llamada la Noche Sangrienta, de lo cual también transformó gran parte del siglo XX y la historia moderna. También se habla mucho sobre algunos de los personajes más emblemáticos y enigmáticos de todos. El zar Nicolás, Lenin, Rasputín, la zarina, sus hijas y el enigmático mito de la princesa Anastasia Romanov. Pero con ello también hay una parte que ha sido olvidada de toda esta historia. Y es la historia y las voces de las últimas tres princesas Romanov: Olga, Tatiana, María. Grandes y bellas mujeres que también hicieron parte de esta historia y que también tienen una voz por contar. Y hoy, en Un Minuto a la Historia, queridos viajeros por el tiempo, vamos a estar investigando, mirando más a profundidad y analizando la otra cara de la moneda y estas voces que también tienen mucho que decirnos. Bienvenidos a Un Minuto a la Historia, donde viajamos a través del tiempo para descubrir los secretos del mundo. Por Ari Jones. Viajeros en el tiempo, nos vamos a regresar otra vez en el pasado, en nuestra máquina del tiempo. Vamos a regresarnos a finales del siglo XIX e inicios del XX para entender más a profundidad no solamente lo que fue la revolución o el fin de una dinastía, sino que también vamos a entender la vida de estas cuatro mujeres encerradas entre el privilegio, el poder y un trágico final. Aparte de esto, es esencial entender que no vamos a seguir 100% la historia para entender el ideal de quienes la hicieron, sino para comprenderlo en un tiempo-espacio definido a corto y a largo plazo. Vamos a iniciar con la historia, pero antes quiero hacer una gran invitación y vamos a transitar juntos esta historia al lado de nuestra famosísima historiadora Helen Rasport. Ella escribió el libro de las últimas hijas del zar, Anastasia, Olga y Tatiana. Y pues hoy vamos a estar analizando desde otra perspectiva, desde otras voces, cómo fue la Revolución Rusa y pues como lo dijimos anteriormente, sus causas y sus consecuencias. Entonces, viajeros en el tiempo, bienvenidos. Helen Rasport en su libro las denominó o hizo un acrónimo de sus principales nombres: Olga, Tatiana, María y Anastasia, o llamadas Otna. Se hacían llamar así principalmente porque era el orden de nacimiento de cada una de ellas. Es muy importante analizar todo esto porque vamos a detallar principalmente el perfil de cada una de las princesas, cómo se desarrollaron y por qué fueron tan importantes cada una de ellas. Olga, la mayor, nacía el 15 de noviembre de 1995. Era intelectual de la familia y leía poesía y varios idiomas. Tenía un carácter reflexivo y a menudo melancólico. Era plenamente consciente del peso geopolítico de su apellido. Tuvo ofertas de matrimonio reales, entre ellas con el príncipe Alejandro de Serbia. Pero Olga se negó rotundamente y no quería dejar Rusia. Amaba profundamente a su patria. Tatiana, la segunda princesa romana. Nacida el 10 de junio de 1897, para muchos la más elegante y aristocrática, pero en la intimidad la más práctica y protectora. Tatiana era la verdadera fuerza organizativa de la familia. Si la zarina Alejandra no se sentía bien, era Tatiana quien gestionaba el hogar. Tenía el arte de la compostura, pero en sus diarios personales revelaba una joven apasionada que soñaba con el amor verdadero. Tengo que decirles, viajeros por el tiempo, en el tiempo, que Tatiana es mi princesa favorita. Yo tengo como, no sé, una conexión muy espiritual, muy estrecha con Tatiana. Entonces, Tatiana es mi princesa favorita. Pero sigamos. María, la tercera, nacía el 26 de junio de 1899, la gran bonita de la familia, con unos ojos deslumbrantes. En el palacio la llamaban los platitos de María. Era romántica, afectuosa y soñaba con tener una gran familia y casarse con un soldado ruso. De las cuatro, era la más cercana al pueblo, conversaba con ellos, le gustaba también jugar con los guardias, se poseía una gran empatía arrolladora. Y finalmente tenemos a Anastasia Romanov, nuestra gran y queridísima princesa que fue llevada al cine con el tiempo después por... no fue Disney, ¿o sí? ¿O fue DreamWorks? ¿Sí? Fue Disney. Ok, fue Disney.
Nacía en junio de 1901 la Benjamina. Olvídense de la princesa triste de las películas animadas. La Anastasia real era un torbellino rebelde, traviesa, imitadora nata, con un sentido del humor afilado que lograba sacar sonrisas a su madre en los momentos más oscuros e incómodos. Crecieron en una jaula de oro y aunque rodeadas del lujo de los ares, su vida diaria era extremadamente austera. Mientras ellas aparecían tocando piano o pintando, en realidad su vocación principal era velar por las necesidades del pueblo. Entonces podemos decir que era algo muy diferente a lo que las personas de hasta entonces, finales del 19, inicios del 20, creían que eran las princesas Romanov, que eran solamente unas princesas de jaula de oro, cuando en realidad no fue así. Al principio todo parecía hermoso y perfecto o su historia seguía su rumbo como tal, pero hubo algo esencial. El cambio del siglo también contrajo grandes retos para la familia imperial rusa. Uno de ellos también fueron las necesidades que en ese entonces las personas estaban atravesando en Rusia. Los campesinos estaban teniendo grandes crisis en cuestiones medioambientales, en sus cultivos, y también la misma industrialización hizo parte de ello. Pero aquí viene algo muy importante a entender. La autocracia del zar Nicolás II se negaba a acceder poder a las reformas democráticas. Y aquí, en medio de todo esto y en esta gran olla de presión, viene la Primera Guerra Mundial en 1914. Aquí podemos decir que hay un antes y un después en la vida de las princesas Romanov. Si bien nuestra autora nos relata algo muy interesante, y aquí tenemos que poner mucha atención en lo siguiente que nos dice con respecto a las princesas. Mientras el imperio estaba en colapso, Olga y Tatiana con solo 19 y 17 años se formaron como enfermeras de la Cruz Roja. No fue como un acto de propaganda para seguir con el zarismo en Rusia, sino que en verdad ellas lo hicieron de algo propio que nace directamente desde la familia Romanov para ayudar al pueblo. Ellas se fueron directamente a estar con los soldados, hicieron cirugías, les limpiaron las heridas, hablaban con ellos, pero conjuntamente con ello, esto le marcó la vida a cada una de ellas. Si bien María y Anastasia, demasiado jóvenes para la cirugía, visitaban diariamente a los heridos y jugaban ajedrez con ellos. Les escribían cartas a la familia y en una de sus cartas, Tatiana escribiría con dolor. Sobre la fragilidad humana. Esto aquí es muy importante, porque las princesas eran muy conscientes no solamente de lo que estaba sucediendo en la Primera Guerra Mundial, sino también de las necesidades que estaba atravesando el pueblo, y que cada uno era un ser humano, y que indispensablemente a ello las princesas también son seres humanos, y no como lo que la gente creía en este entonces, que los zares eran solamente enviados por Dios. No era así. Pero la tragedia interna llegaría a la familia. Se había sembrado en su rutina política, y esto fue con la hemofilia de su hermano menor, Alexei. Para proteger la vida de Alexei, aquí entra un personaje muy importante que también va a cambiar la vida y la historia zarista en su totalidad: el famoso monje y místico Rasputín. La presencia de Rasputín en la corte marcó un antes y un después en un momento bastante irreversible a la reputación de la dinastía. Para el pueblo que estaba hambriento y exhausto de la guerra, el zar era un incompetente, y aparte de esto la zarina era alemana manipulada por un monje loco, que en lo personal no se considera históricamente, y se ha comprobado históricamente, que el monje o la zarina tuvieron alguna relación. Eso en realidad es un mito o fue creado durante la revolución. Pero las hermanas no eran ajenas a ello. Veían a Rasputín no como un simple monje místico, sino como un amigo verdaderamente para la familia. Circularon panfletos obscenos en todo San Petersburgo, sugiriendo que pues la zarina tenía relaciones con este monje, y pues que aparte de ello también el monje abusaba de las princesas. Aquí hagamos un apartado esencial y muy puntual. Pongámonos en el caso de estas princesas. ¿Qué habrán sentido en ese momento? ¿Qué habrán pensado en ese momento? Y aparte de eso, las críticas por un monje, por un supuesto amigo de la familia, era algo que verdaderamente les afectó muchísimo a ellas. Pero sigamos con la historia. En febrero de 1917 llega la crisis económica y la escasez de pan y la sangria de la guerra hicieron estallar la revolución en febrero, y las protestas masivas llegaron a Petrogrado, forzando la abdicación de Nicolás II. Es decir, de la noche a la mañana las princesas dejaron de ser sus reales altezas a ser unas simples ciudadanas del común y corriente, pero
prisioneras en sus propios palacios. Aquí viene algo muy interesante, el cautiverio y la fatídica noche. El cautiverio reveló una verdadera madera de la que estaban hechas las princesas, Olga, María, Tatiana y Anastasia. Primero en el palacio de Kraskov-Selo, luego de ser deportadas a Serbia y finalmente confinadas en la casa de Ipapiaf en Ekaterimburgo, a la que los bolcheviques llamaron la casa del propósito especial. ¿Por qué? Pues ya vamos a saber y pues la gran mayoría de ustedes ya deben saber por qué. Las hermanas mantuvieron una dignidad que desarmó a muchos de sus propios carceleros. Ya para octubre de 1917 los bolcheviques se toman el poder y oficialmente entra la guerra civil rusa entre el ejército rojo, que es el ejército bolchevique, y el ejército blanco, que es el ejército monárquico y antibolchevique. Que ellos pensaban que la familia real, si vivía, tenía que ser exterminada, porque eso representaba no solamente un símbolo del imperialismo o un símbolo político, sino también era un símbolo que también caracterizaba la religión, en su estandarte alrededor del cual el enemigo podía unificarse. Mientras tanto, en Ekaterimburgo las condiciones se volvieron más atroces. Las princesas de verdad habían perdido cualquier contacto con la humanidad. No podían salir a caminar, no podían tener visitas, ni siquiera podían ver hacia el sol. Y aquí hay algo muy interesante. La autora sacó unos archivos fotográficos que son muy interesantes de ver. Las princesas se raparon la cabeza, algo que en lo personal considero que es muy revolucionario para una mujer de inicios del siglo XX. Siguiendo con la historia, los guardias bolcheviques escribían blasfemias en las paredes de los baños y hacían comentarios vulgares a las chicas. Se les prohibió pintar, jugar, leer, tocar al piano, hasta incluso hacer sus actividades de labores diarias, sino que ya efectivamente eran prisioneras de guerra. Pero aquí también nos surge algo muy puntual con esta historia. ¿Cómo respondieron las hermanas a aquel momento específico? Según Helen Rasport, destaca en este libro que Othman, Olga, Tatiana, María y Anastasia se convirtieron en el sostén emocional de sus padres, ya que la zarina entró en una depresión muy profunda, intentando cuidar al zarevich Alexei. Mientras tanto, el zar Nicolás intentaba ser un poquito más optimista ante la situación. Pero mientras tanto, ellas, a pesar de su inocencia y su juventud y sus sueños y sus planes, y también su propia frustración, hicieron lo mejor posible en medio de un caos, oscuridad. Ellas fueron el faro de luz. Para mantener viva la chispa de la familia, las hermanas fueron muy inteligentes y se idearon cosas muy distintas. Mientras que María coqueteaba con los soldados y ellos eran sustituidos por hombres mucho más fuertes, Olga se refugiaba en la oración y la esperanza de la fe del pueblo ruso. Mientras tanto, María y Anastasia, la autora no es tan específica qué estaban haciendo en ese momento, espacio-tiempo, pero pues me imagino que leían o jugaban o eran unas niñas común y corriente. Pero vamos a ir directamente a la famosa enigmática noche del 16 al 17 de julio de 1918, la famosa Noche Sangrienta. En el contexto de la guerra civil, el ejército blanco se aproximaba a Ekaterimburgo. La orden del comité bolchevique fue tajante. La familia del zar Nicolás Romanov tenía que morir. A medianoche, el oficial Yakov Yurovsky despertó a la familia diciendo que debían ser trasladados a un lugar más seguro por el pánico en la ciudad. Los llevaron al sótano de la casa. Nicolás llevaba a Alexei en los brazos y las 4 hermanas se colocaron detrás de su madre. Iban vestidas de una manera sencilla, pero con una armadura invisible. Ellas habían cosido en secreto en sus corsets las joyas de la corona y esto, pues en secreto, fue un chaleco antibalas y las joyas lograron ser como esa barrera que pues las tuvieron con vida como algunos minutos. Yurovsky entró en el pelotón de hombres armados y leyó rápidamente la sentencia de muerte. El zar apenas tuvo tiempo de decir ¿qué? Lo que se escucharon fueron gritos y disparos y un espacio encerrado. Pero la ejecución se prolongó horriblemente. Cuando las balas rebotaban contra los corsets reforzados con diamantes de las hermanas, los ejecutores creyeron que las
jóvenes tenían una protección divina, pero trágicamente la muerte no llegó inmediata. Las bayonetas y los disparos a quemarropa terminaron con la vida de Olga, Tatiana, María y Anastasia. Hasta ese momento tenían 22, 21, 19 y 17 años. Tras esa masacre, los cuerpos fueron llevados al bosque de los Urales, despojados de sus pertenencias, quemados con ácidos y encerrados en fosas clandestinas para borrar todo rastro. La desinformación bolchevique inicial anunció que la muerte del zar no ocultó el destino de su familia. Se creyó que el terreno fértil era para una leyenda que mucho tiempo después se volvería en una gran película de Disney. Pero antes de ser una película, también fue una leyenda que fue muy conocida, como por ejemplo el mito de Anna Anderson, que es como en la cultura popular que más se aferró al cuento de Disney. Pero la ciencia y la historia determinaron que la familia Romanov sí falleció en su totalidad entre 1991 y el 2007 fue el descubrimiento. Así que apareció la familia, sí, ninguno sobrevivió. Y hoy al recordar la Revolución Rusa, sus causas estructurales, su violencia, su cuestión tan sangrienta, tenemos que tener en cuenta algo muy esencial, queridos viajeros, que también hay mujeres que fueron silenciadas durante todo este tiempo y que estas voces nunca han sido contadas o siempre han sido saltadas durante generación tras generación tras generación e historia y libros. Pero es muy importante el trabajo que hace Helen Rasport, porque ella no solamente pone en mesa la vida de estas princesas, sino pone en mesa la vida individual de cada una de ellas. Olga, María, Tatiana y Anastasia no fueron solamente estrategas políticas ni autoras de la miseria que sufrió Rusia, sino fueron 4 chicas apasionadas, imperfectas, llenas de talento y con ganas de vivir, que lastimosamente los bolcheviques apagaron su vida en una manera muy cruel. Al escuchar sus voces y al leer sus diarios y conocer sus sueños, no solo entendemos la caída de un imperio, entendemos el costo humano y hasta qué lugar llega la ambición de una revolución en llegar a acabar con la vida de personas o seres tan inocentes como fueron ellas. Así que muchísimas gracias por estar en el capítulo del día de hoy. Soy Ari Jones y nos vemos en el próximo capítulo de Un Minuto de Historia. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.